Hola amigos, ¿qué tal? Levítico, capítulos 12 al 15, es lo que vamos a ver hoy día en esta clase número 10, donde vamos a hablar sobre las instrucciones para una vida de pureza. La vez pasada, en el capítulo anterior, estuvimos hablando de la santidad en el tema alimenticio, en la forma dietética que el Señor le enseñó a los hebreos del Antiguo Testamento. Y el tema central, como vimos, era hacer diferencia. Esto es muy importante que lo mantengamos siempre en perspectiva, porque así como Dios hace diferencia en las cosas del mundo, especialmente entre los que Él ha rescatado como sus hijos y los que no, por el rechazo de ellos, así también, de igual manera, los creyentes en todas las épocas hemos de hacer diferencia, incluso en la forma de alimentarnos, porque somos diferentes. Somos de este mundo, pero no somos de este mundo. Tenemos una ciudadanía en otra parte. Pero además, en el caso de los alimentos, como vimos, había una razón práctica y una simbólica. La razón práctica es que no iban a poder compartir los alimentos con los vecinos, los paganos, y eso los mantendría separados, limpios, o mejor dicho, santos, en la forma de verlo del Antiguo Testamento. Y por supuesto había una razón simbólica, como estudiamos en el capítulo anterior, en que Israel era representado por los animales limpios, los gentiles por los inmundos y los sacerdotes por los animales aptos para sacrificio. Y como dije con mucha claridad la vez pasada, no se trata de un asunto valórico, de decir que hay seres humanos mejores que otros, o algunos son desechables o inmundos. No se trata nada de eso. En todos los seres humanos el Señor puso su imagen y a todos nos considera dignos de ser rescatados. Por eso Jesús murió por todos los seres humanos. Pero aquellos que son del pueblo de Dios quedan aquí representados por esta limpieza de los animalitos. ¿Me sigues? Bueno, y este esquema que tenemos acá en pantalla es como un resumen. La vida puede estar en estas tres condiciones: santo, limpio o inmundo, y se puede pasar de una a otra con este proceso, y sobre todo lo que nos va enseñando el Levítico es el proceso para regresar de una situación de impureza, inmundicia, a una de limpieza y después a la de santidad. Finalmente vimos también en la clase pasada que nuestro Señor Jesús eliminó la práctica de estas leyes en el pueblo de Dios que estaba siendo formado, vale decir, la iglesia. Y eso lo vimos, por ejemplo, en Marcos capítulo 7, versículo 19, porque eso no entra en su corazón, refiriéndose a los alimentos, sino en su vientre, y al final va a parar en la letrina. Y dice el comentario de Marcos: con esto Jesús estaba diciendo que todos los alimentos son limpios. Marcos, un judío, reconoció esto y para él era algo muy, muy importante. Esta época es diferente. La época en que la iglesia es enviada al mundo es una época donde se nos pide ser parte del mundo, pero sin ser parte del mundo. Y ahí está la estrategia, lo raro, pero al mismo tiempo mantener esta separación, esta santidad en términos espirituales, pero ya no en esta separación física que es lo que provocaba la diferenciación alimenticia. En Hechos capítulo 10, versículos 14 al 15, encontramos otro episodio también muy importante sobre esto. Cuando Pedro recibe esta visión en el aposento alto, y entonces Pedro alega: no, Señor, porque nunca he comido nada que sea común o impuro, ya que el Señor, después de mostrarle una sábana con muchos animales, entre los cuales había algunos no permitidos según la ley de Levítico, y el Señor le dice a Pedro: Pedro, anda, levántate, mata a algunos de estos animales y come. Y Pedro le alega. Entonces el Señor le da este dictamen en el versículo 15. Por segunda vez la voz le dijo: lo que Dios ha limpiado, no lo llames común. Y ahí Pedro se dio cuenta, entendió, a pesar de haber estado con el Señor, recién aquí entendió que el Señor no estaba haciendo una diferencia entre los judíos y los gentiles, y todos iban a tener la misma oportunidad de llegar
a ser hijos de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Eso fue muy, muy importante al inicio de la iglesia. Pero ahora, en los capítulos 12 al 15, encontramos otras situaciones donde debía hacerse distinción entre lo limpio y lo inmundo. Y les recuerdo, como dijimos la vez pasada, que esto de limpio o inmundo, aunque son traducciones correctas, no son las más oportunas, las más afortunadas para lo que en realidad Dios quería decir. Él quería más bien hacer un contraste entre la condición normal o más frecuente, lo que Dios determinó como lo más frecuente y normal, o aquella que sale de lo normal. Y por eso les pregunto, ¿qué tienen en común? Y vamos a ver esto en los capítulos 12 al 15. ¿Qué tiene en común una situación como la que les muestro en la imagen de una persona con una enfermedad en la piel, una enfermedad visible y por lo tanto que produce una reacción en las demás personas? ¿Qué tiene en común eso con una mujer que recién ha tenido un bebé o una mujer que está con la menstruación? ¿Qué tienen que ver esas situaciones? Y también se menciona un hombre que ha tenido recién una relación sexual y por lo tanto ha eyaculado, pero ahí no encontré ninguna imagen como para poner algo por el estilo, entonces mejor me quedé con estas, ¿ya? Pero ¿qué tienen en común estas tres imágenes que les mostré? Bueno, lo que tenían en común en la mentalidad de Levítico es que las personas que estaban sufriendo esta situación o viviéndola, para no hablar de sufrimiento, que correspondería básicamente solo a la parte de la enfermedad, que estaban viviendo esta situación, estaban saliendo de lo normal. O sea, una mujer no está todo el mes con menstruación o estaría enferma. Una mujer no está pariendo todo el tiempo, sino que es un evento muy esperado, muy maravilloso y muy único en la vida de una mujer y por tanto no es normal en este sentido de que sale de su situación cotidiana o normal. ¿Me explico? Recuerden que estamos hablando de esta definición de normalidad desde la perspectiva de Dios, no de normal en que estuviera enferma. Una mujer que ha dado a luz no está enferma, una mujer con la menstruación no está enferma, pero está fuera de lo habitual, ¿ok? Y habiendo salido de lo habitual, tenía que ir por un proceso de regreso a lo habitual. ¿Y por qué? Fundamentalmente para mostrarnos que nada de esto fuera de lo habitual puede estar en la presencia de Dios, porque son situaciones de carácter terrenal y relacionadas con esta época de nuestra vida en la tierra, pero que no estarán presentes cuando estemos con el Señor en la eternidad. En la presencia de Dios, digamos en el cielo, no hay reproducción, no hay nada de estas cosas que para nosotros hoy son tan naturales, tan importantes, ¿ok? Y sobre todo no habrá enfermedad ni muerte. La enfermedad es como la representación más potente de la corrupción que introdujo el pecado en el mundo. Y esa enfermedad que va corroyendo el cuerpo y finalmente nos conduce a la muerte, eso no va a existir, no va a estar en la presencia de Dios en la eternidad. Y por eso el Señor decía, no pueden presentarse en esas condiciones delante de mí en el santuario. ¿Me sigues? Ese era el tema teológico detrás, lo que la gente tenía que ir entendiendo. Bueno, hagamos un resumen del contenido de estos capítulos. El capítulo 12 se habla de la purificación de la mujer después del parto, y a eso nos vamos a dedicar un poco más hoy día. El capítulo 13 habla sobre la impureza contraída por enfermedades, aunque solo se enfocan las enfermedades de la piel, y se mencionan 21 ejemplos de estas enfermedades, pero no se enfocan otras. ¿Por qué? Porque no eran visibles. Es decir, si una persona tenía un tumor, a lo mejor ni siquiera se daba cuenta, a menos que le doliera, pero tampoco existían los medios que hoy tenemos para investigar más profundo, un escáner, una resonancia, qué sé yo. Entonces nunca iba a saberlo.
pero la enfermedad de la piel era algo visible y como tal, por lo tanto, tenía que quedar excluido de presentarse en el santuario. Y a todas estas enfermedades, entre las cuales están muchas, como por ejemplo la tiña, la sarna, la psoriasis y muchas otras, se les llamaba lepra, aunque básicamente la lepra que conocemos hoy no existía, no estaba presente en el Medio Oriente en aquella época tan antigua. Así que todo esto que es llamado lepra, por una traducción que viene del griego y que no quiero meterme en eso ahora, son distintas enfermedades y se listan 21 ejemplos diferentes. El capítulo 14 se enseña lo que debía hacerse cuando una persona sanaba de una de estas enfermedades y cómo volver a ser incluido en la vida normal del pueblo de Dios y en la adoración en el santuario. Y finalmente en el capítulo 15 se habla de los procesos del cuerpo relacionados con la reproducción, ya sea los normales, como la eyaculación y la menstruación, o los anormales, como un flujo de sangre permanente, ¿no es cierto? Una mujer que tiene un problema como que nunca se le cortara la menstruación y por tanto está realmente enferma porque se está desangrando de a poquito, o un hombre que tuviera un flujo de semen, aunque no era semen, pero un flujo permanente, estuviera como goteando siempre y eso también es un síntoma de una enfermedad crónica. Bueno, tanto lo normal como lo anormal, pero que tenían que ver con los órganos reproductorios o reproductivos, producían esta condición fuera de lo normal, inadecuada para estar en la presencia de Dios. Bueno, ese es un resumen importante de tener en cuenta. Otra cosa interesante es recordar que estos capítulos en algún momento del Nuevo Testamento se hicieron famosos. Por ejemplo, el capítulo 15 se hizo famoso cuando una mujer con flujo de sangre tocó a Jesús, que iba pasando por allí, y quedó sana instantáneamente. La ley solo mostraba que esa condición la dejaba impura, que es lo que vimos nosotros aquí en estos capítulos del Levítico. Y por tanto debía ser apartada. Y se prescribían los sacrificios que debía hacerse si llegaba a sanar, pero la ley no decía cómo sanar. No había ningún ritual, nada mágico para sanar. Todo eso dependía de la gracia de Dios exclusivamente. Pero el punto es que Jesús es la gracia de Dios encarnada. Y por eso Él pasó por allí. Esta mujer tuvo fe en que tocándolo siquiera quedaría sana y así fue. La gracia de Dios estaba allí presente e instantáneamente esta mujer sanó de esta enfermedad que la tenía con anemia seguro por ya 12 años. Ese capítulo 15 de Levítico se hizo famoso en este evento que relatan los evangelios en varios pasajes diferentes. Los capítulos, por ejemplo, en Lucas 8, en Marcos 5 y en Mateo 9, se relata este evento de la mujer con flujo de sangre. Por otra parte, los capítulos 13 y 14 de Levítico se hicieron famosos cuando Jesús sanaba a algún leproso y después lo mandaba de regreso al sacerdote para mostrar que había sanado y para que hiciera los sacrificios prescritos en la ley, vale decir, en Levítico 14, y así pudiera volver a ser restaurado a la comunidad de fe. Pero sobre todo en Marcos 8, Mateo 8, cuando sana a un leproso y le dice esto en el versículo 4, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés, hasta ahí es lo que habíamos dicho, para testimonio de ellos o a ellos. Eso que dijo Jesús es notable, porque sanar, lo sabían todos en aquel entonces, dependía exclusivamente de la gracia de Dios. No había un ritual, no había nada específico que la ley enseñara para poder hacer. Dependía de la gracia de Dios, pero ahora la gracia caminaba entre ellos. Y en esta oportunidad Jesús explícitamente le dice a este hombre sanado,
Preséntate al sacerdote, haz lo que prescribe la ley para volver a la comunión en tu hogar y en el culto, bien, pero además para testimonio a ellos. ¿De qué? De que la gracia de Dios estaba allí presente para Israel y que estaba disponible para todos aquellos que creyeran en Él. Y eso es el mismo mensaje para nosotros hoy. La gracia no se ha ido, la gracia de Dios en Jesucristo, en una medida nunca antes vista, permanece en la iglesia, a través de la iglesia, para beneficio del mundo. Y esa es la enseñanza de estos pasajes. Ya no son los ritos del Levítico lo que nos interesa, sino que la gracia está aquí. Pero los ritos del Levítico nos enseñan principios muy importantes de lo que el Señor nos quiere enseñar. Vale decir de manera muy especial que estas cosas que van matando el cuerpo, como las enfermedades, no pueden estar en la presencia de Dios porque no estarán en las regiones eternas. Y por tanto, cuando alguien sanaba, había que hacer todo un proceso para regresar a la vida normal, la cual es el estado en que estaremos con Dios, en sanidad total, donde no habrá más muerte, ni enfermedad, ni dolor, ni lágrima alguna. Gloria al Señor. Bueno, eso es donde se hicieron famosos estos pasajes. Saquemos algunas aplicaciones importantes, porque no quiero que nos desconectemos de que hay una relación importante entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. El principio fundamental en la iglesia no es aislar a las personas o impedir que se acerquen. No queremos que una mujer que recién ha tenido un bebé no vaya a la iglesia por ningún motivo, totalmente lo contrario. No queremos que una mujer que esté con la menstruación sienta que no puede ir. O un hombre que ha tenido una relación sexual, entonces está impuro, no puede asistir a la iglesia. O una persona con una enfermedad. Claro, si la enfermedad es extremadamente contagiosa, podemos comprender que se necesiten ciertos cuidados. Y si una persona está gravemente enferma, podemos entender que se quede en casa o que sea hospitalizado. Pero en términos generales, la enfermedad no la aislamos, sino que por el contrario, vamos a las personas, oramos por las personas para que sean sanadas, porque esa autoridad nos dejó nuestro Señor para hacer lo mismo que Él hacía. Y ante Él, tanto la enfermedad como los demonios huían, y Él no se contaminaba por estas cosas. ¿Me sigues? Esto es lo que nos enseñan estos capítulos y que debemos nosotros practicar con toda confianza. En la época ha cambiado. La que estamos ahora es una época extraordinaria y de grandes privilegios, pero viene apoyada en los principios del Antiguo Testamento y por eso es tan importante que los estudiemos. ¿Qué más? Ahora nos vamos a dedicar un poco a trabajar más de cerca el capítulo 12. Les recuerdo que esto de hacer distinción de cosas que eran llamadas inmundas o limpias no tiene que ver con bueno o malo. Tiene que ver con normal o fuera de lo normal. Tiene que ver con una ventana al cielo donde el Señor nos está mostrando lo que va a estar en las regiones celestes y lo que no va a estar. Y que entonces tengamos esa confianza y que sea parte de nuestra predicación, que Dios ha venido a sacarnos de la miseria producida por el pecado y a llevarnos a una nueva condición de vida como una sinopsis de lo que será en el mundo eternal cuando estemos con Él. Tanto Jesús dijo que en la eternidad nosotros seremos como los ángeles, que no se casan ni se dan en casamiento porque no hay reproducción. Y el apóstol Pablo dijo también que antes del rapto, nosotros, o en el rapto, nosotros seremos transformados. O si no, si hemos fallecido, seremos resucitados y se nos dará un cuerpo como el de Jesús. Vale decir, hay una transformación. Tal como estamos ahora, no vamos a poder presentarnos en la presencia del Señor en las regiones eternas. No,
Hay una transformación y esto es lo que viene de Levítico. Algo ha cambiado, algo está siendo renovado. Y ya había sido predicho hace 3500 años cuando Levítico fue revelado. Dios ya lo sabía, evidentemente, y para nosotros es tan valioso e importante que podamos comprender estos principios, atesorarlos, adorar al Señor que tiene el control de todo cuanto ocurre y, por supuesto, llevarlo a la práctica. Bueno, como les dije, de estos capítulos, del 12 al 15, que tratan básicamente de los mismos temas, porque ya vimos que tienen esto en común, solo nos vamos a concentrar en el capítulo 12. Es el más cortito y tiene un par de asuntos muy lindos e importantes para que nosotros lo estudiemos. Leamos entonces la primera parte, es qué pasaba cuando una mujer tenía un parto y ese parto correspondía a un varoncito. Dice en los primeros 4 versículos: El Señor habló con Moisés y le dijo: Habla con los hijos de Israel y diles: Cuando una mujer conciba y dé a luz un varón, se quedará impura por 7 días, como cuando está en los días de su menstruación. Al 8º día se circuncidará al niño, pero ella continuará purificándose de su sangre durante 33 días más. No podrá tocar ninguna cosa santa, ni podrá presentarse en el santuario hasta que se cumplan los días de su purificación. Qué interesante esto, en primer lugar, antes de ver los detalles más aplicativos, pero solo destacar un par de cosas interesantes acá, donde el Señor nos presenta una cuarentena. ¿Te das cuenta? Iba a quedar la mujer apartada del santuario y eso también significaba impedida de tener relaciones sexuales, impedida de tocar a un varón o a otra persona porque estaba en una condición de inmunda o de impura, pero ya dije, fuera de lo normal, no tiene que ver con algo malo, por 7 días primero y después 33 días más, o sea, 40 días. Y es esta famosa cuarentena que los médicos han descubierto que las mujeres deben conservar después del parto y tiene un propósito, pero Dios ya lo reveló hace tantísimo tiempo. Y curiosamente esto de que el niño, el varoncito, debía ser circuncidado al 8º día. ¿Por qué al 8º? Sumamente interesante esto también porque médicos judíos han descubierto que el día 8º es el menos riesgoso para circuncidar a un niño, menos riesgoso en el sentido de infecciones posibles, dolor y muchos aspectos así. Entonces, qué curioso que justo el 8º día ahora se descubra que es el ideal si uno quiere circuncidar a un bebé. Y Dios lo dijera hace tantísimos siglos. Nuestro Dios sabe, hágale caso. Eso en cuanto a un varoncito. Pero si era una niñita, en el versículo 5 nos dice: si da a luz una niña, se quedará impura 2 semanas, no 7 días, como cuando está en los días de su menstruación, y continuará purificando de su sangre durante 66 días más. O sea, aquí se cumplen 80. Exactamente el doble que en el caso de un varoncito. ¿Por qué? La verdad no se sabe. Se han hecho algunas especulaciones y cosas por el estilo, pero no se sabe. Lo único que les puedo decir con certeza es que aquí nos presenta una ley superior a otra, y es que la ley superior de la circuncisión le permitía a la mujer, en el caso del varón, ir al santuario, aunque solo llevara 8 días desde el parto, porque no tenía que completar los 40 días, sino que al 8º día podía ir con el niño para ser circuncidado y después completar los otros 30 y tantos, 32 días más. ¿Se fijan? O sea que hay una ley que permite quebrantar otra porque hay una ley superior.
la ley de la circuncisión, de la señal del pacto abrahámico, que es tan importante en los pactos antiguos testamentarios. Pues bien, esto de una ley superior a la otra es un tema a tener en cuenta y que nos enseña que la verdad es que nada de esto es rígido, sino que Dios tiene sus maneras de hacerlo y lo que Él ha revelado, sin duda hay una sabiduría y un propósito extraordinario. Pero ¿por qué, insisto, en el caso de una niñita tenía que pasar el doble de tiempo? Nadie lo sabe. Lo único que puedo decirles es que a lo mejor, no es seguro, pero a lo mejor por tratarse de una niñita que posteriormente iba a tener las mismas cosas que su mamá, vale decir, menstruación, e iba a poder ser una madre, entonces, pensando en esto, una mujer que paría a una niñita quedaba en esta condición de anormalidad por más tiempo, porque en el fondo eran dos mujeres las que estaban ahí, aunque la bebecita todavía, por supuesto, no tenía nada de estas cosas. Es lo único que he logrado sacar como alguna posibilidad, pero para serle franco, solo inventando, porque nadie sabe por qué hay el doble de tiempo para una mujer que para un hombre. Y finalmente, cuando terminaba el periodo de purificación, se debía hacer lo siguiente, versículos 6 al 8. Al cumplirse los días de la purificación, haya tenido un hijo o una hija, es decir, a un hijo después de 40 días, a una hija después de 80 días, irá a la entrada del tabernáculo de reunión y presentará al sacerdote un cordero de un año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación. Ahí la palabra expiación es un error de traducción, porque en realidad la palabra es hatat y esa palabra debe traducirse para purificación. Y de eso estamos hablando, es una ofrenda para purificación, no por pecado, no hay pecado aquí, está purificándose para volver a la condición de normalidad después de haber salido de esa condición por haber tenido un bebé. Y después dice, el sacerdote se los ofrecerá al Señor y hará expiación por ella, y ella quedará limpia de su flujo de sangre. Ese era el tema, el gran tema, que ella le había salido sangre por sus órganos genitales al tener un bebé. Esta es la ley para la mujer que dé a luz un hijo o una hija. Si no tiene lo suficiente para comprar un cordero, presentará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación. Insisto, hatat, es decir, purificación. El sacerdote hará entonces la expiación, debería decir otra vez la limpieza, por ella, y ella quedará limpia. ¿De qué se trata esto? Es súper interesante, en primer lugar, que se pedían 2 sacrificios. Uno para limpieza, y hasta ahí estaríamos súper claros, lo entendemos, porque ha pasado esto de que salió de lo normal y tiene que volver. Y eso, en términos del Antiguo Testamento, significa hacer un sacrificio de restauración, de regreso. No tiene que ver con el pecado, no tiene que ver con algo malo, sino que es la manera de mostrar, salió de lo normal, debe volver a lo normal, porque esa es la condición en que estará en la eternidad. ¿Ya? Pero nos sorprende que aparezca un sacrificio holocausto. Porque el holocausto tenía que ver con reconsagración, con entregarse. El holocausto representaba a la persona en esta forma de compromiso radical con Dios, donde se sube al altar y se entrega por completo. ¿Y por qué será esto? Después de haber tenido un niño o una niña, o haber parido recién. Porque no solamente debía regresar a su vida normal, la mujer, sino que debía regresar a esta vida normal
de recompromiso con Dios, de consagración total con Dios, donde Dios es lo primero. Y es tan frecuente, y nos ocurre tanto en la iglesia también, que las mujeres, y también los hombres en realidad, después de haber tenido un bebé, la vida les cambia tanto y esta criatura, ocupa un lugar tan extraordinario en la vida de la familia, de la pareja, pero sobre todo de la mujer, que Dios pasa a segundo, tercer y cuarto lugar. Y el Señor de esta manera le recordaba a la mujer: yo te he permitido ser madre, yo te he permitido que tengas esta vida y administres esta vida para mí. Pero tu bebecito nunca es tuyo, sino que es mío, y tú eres mía. Y por tanto, vuelve a consagrarte a mí, para que recuerdes que yo, tu Dios, debo ser siempre el primero y tener el primer lugar en tu vida. No importa los amores que tengas y que yo te dé a lo largo de tu vida, yo debo ser siempre el primero. Y por eso creo que hace mucho sentido que no solamente hubiera un sacrificio para la purificación, sino también uno como un holocausto de volver a consagrarse a Dios. Bueno, y vamos terminando con esto tan precioso que ocurrió cuando nació nuestro Señor Jesús. Dice en Lucas capítulo 2, versículos 21 al 24. Cuando se cumplieron los 8 días de haber nacido el Señor Jesucristo, para que el niño fuera circuncidado, le pusieron por nombre Jesús, que era el nombre que el ángel le había puesto antes de que fuera concebido. Y cuando se cumplieron los días para que, según la ley de Moisés, ellos fueran purificados, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo ante el Señor y cumplir con lo que está escrito en la ley del Señor: todo primer varón será consagrado al Señor, y para ofrecer un sacrificio en cumplimiento de la ley del Señor, que pide un par de tórtolas o 2 palominos. Y nosotros que ya leímos el capítulo 12, sacamos algunas conclusiones reinteresantes, como por ejemplo que nuestro Señor fue llevado estrictamente según la ley al día 8º para ser circuncidado, que después María observó los 40 días en total, o sea 33 días después del 7º y 32 días después del 8º, y llevó los sacrificios necesarios para su purificación. Y aquí es interesante también que dice para ser purificados. Yo asumo que se refiere a José y María y que esta es una interpretación de la ley en que ambos padres quedaban en esta condición de haber estado en una situación diferente. No se refiere al bebito, que yo sepa, salvo rarísimas excepciones de algunos rabinos, en general los judíos no entendían que el bebé tenía o contraía algún tipo de inmundicia. No era para el bebé la purificación, sino para la madre. Pero aquí vemos que también se incluye aparentemente al padre. Pero bueno, ese es un detalle, no quiero sacar demasiadas conclusiones sobre eso. Pero el punto es que llevaron lo estipulado en la ley, pero la ofrenda de los más pobres: 2 tórtolas o 2 palominos. No llevaron un cordero porque su condición social era de la más baja que había en Israel. Esas cosas las aprendemos al ver este episodio, pero sobre todo también entender que nuestro Señor estuvo sujeto a la ley ya desde sus padres. Sus padres fueron observantes de la ley, guardaron las tradiciones. Y con eso, si nos quedaba alguna duda de que algo tuviera que ver con pecado y por eso Dios exigía estos sacrificios, evidentemente aquí no hay ningún pecado, porque María concibió siendo virgen, así que no hubo ni siquiera una relación sexual. Si es que alguien pudiera pensar que eso era malo, aunque no es malo, pero si alguien pensara que tenía que ver con eso, no tiene que ver con eso. Y evidentemente no tiene que ver con el niño, porque Jesús es el Hijo de Dios.
Así que lejos de hacer algo impuro, Jesús santificó todo lo que estaba allí ocurriendo. Y aún así se realizaron estos sacrificios. Por lo tanto, entendemos que todo este procedimiento no tenía que ver con algo malo, con anormalidad, con algo pecaminoso, sino que tenía que ver con un regreso a la vida que Dios nos va a dar por siempre en las regiones celestiales. Y además nos muestra esto tan interesante de que a través de esto Dios y Jesús, por supuesto, puso el sello de aprobación sobre estas leyes levíticas, vale decir, la ley mosaica, y no solamente los padres de Jesús fueron fieles observantes, sino nuestro Señor mismo fue un fiel observante de las leyes del pueblo al que Él fue enviado, del pueblo al cual fueron prometidas estas cosas y que por lo tanto iba a ser la nación elegida para que llegara el Mesías. Todo esto nos habla de una pareja, en este caso José y María, de justos, de rectos, y de un Jesús que fue fiel al mandato de Dios de venir al pueblo elegido, de vivir conforme a las leyes, de ser un fiel observante, pero mostrar al mismo tiempo, con su vida y su enseñanza, que una nueva época venía, una época donde los principios de la ley continuarían vigentes, pero la letra ya no, porque el pueblo iba a cambiar y la fe nos iba a llevar a un nuevo pacto. Y en ese nuevo pacto que está la iglesia, la gracia de Dios ha sido derramada en una forma que nos sale al encuentro. Como dice Juan cuando se sorprende con Jesús, dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así es. Bueno, y terminamos entonces preguntándonos esto tan importante. ¿Qué significa mantenernos separados espiritualmente? Si Israel tenía que mantenerse separado incluso en los alimentos, ¿qué significa para nosotros hoy discernir, hacer diferencia? ¿Qué significa mantenernos espiritualmente santos? Jesús lo resumió en este verso tan importante. En Juan capítulo 17, versículos 15 al 17, cuando Él oró por sus discípulos, dijo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Se dan cuenta? Jesús dice, yo los voy a enviar al mundo, pero no son del mundo. Tienen una ciudadanía en los cielos, pero van a estar en el mundo. Y quiero que se mezclen con el mundo, que compartan con los inconversos, que coman con ellos, que se ríen con ellos, que los inviten a la familia de Dios, pero que al mismo tiempo no se mezclen con ellos. Por lo tanto, Padre, guárdalos del mal. No permitas que el mundo los absorba. No permitas que ellos asuman las costumbres que el mundo les va a enseñar o tratar de enseñar. No los dejes caer en las tentaciones que tendrán al convivir con la gente del mundo. Líbralos del mal. Y termina diciendo, santifícalos en tu verdad. Y agrega, tu palabra es verdad. Es decir, esta palabra, estos principios que surgen del Antiguo y Nuevo Testamento es lo que nos santifica, es lo que nos permite mantenernos espiritualmente separados, unidos a Dios y separados del mundo, aunque estemos en el mundo. Y esto hay que tenerlo tan en cuenta. Esta es la función esencial de la palabra de Dios, de la revelación. Son los principios, es la ética, es la revelación de la voluntad de Dios que nos permite crecer en fe. Porque el apóstol Pablo dijo que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Pero no es solo fe lo que nos produce la palabra, sino que nos santifica. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la verdad.
No es una verdad, no es una opinión, es la verdad. Dios es la verdad y lo que Él ha revelado en su palabra es la verdad. Y por lo tanto, asimilando todo esto en nuestro corazón, creyéndolo hasta que entre hasta nuestras entrañas, somos hechos diferentes y nos vamos santificando. Por eso, ahora no hacemos distinción entre los alimentos, pero hacemos distinción, si es necesario, para no dañar la conciencia de nadie con lo que comemos o bebemos. Es la ley del amor por sobre nuestros derechos. Ahora no separamos a las personas cuando han tenido alguna actividad relacionada con la reproducción, como menstruación, sexo o un parto. Pero sabemos que nada de eso entrará en el cielo en definitiva. Y por tanto aprendemos a poner esas cosas que son tan importantes, pero las aprendemos a poner en segundo lugar, manteniendo a Dios siempre en primer lugar. Ahora no separamos a los enfermos, sino que somos enviados con el poder de Jesús a sanarlos y a predicar que en la eternidad no habrá ni enfermedad ni muerte. Créanme cuando les digo que vivimos en una época extraordinaria, privilegiada, hasta que el Señor regrese y todo lo predicho sea cumplido. Y yo anhelo el regreso del Señor. Pero hasta que ese día glorioso venga, quiero que la palabra de Dios me santifique, quiero predicarla para que te santifique, pero te va a santificar cuando la comprendas bien, la creas y la vivas. Con todo tu ánimo, con fe, con obediencia. Eso es todo por hoy. Que el Señor te bendiga. Y espero con toda sinceridad que estos capítulos de Levíticos estén siendo una gran bendición para tu vida. Compártelos con alguien, toma estas enseñanzas, predícalas y comparte, por supuesto, estos videos con tus amigos. Nos vemos, Dios te bendiga, hasta la próxima.